Derrama tu bendición sobre tu iglesia, Señor. A través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, ayúdanos a ser dóciles a ella, a reconocer nuestros errores o fallas y a cambiar de actitud para mejorar como cristianos. Bendiga a cada familia que hoy se esforzó y pensó desde la mañana. Hoy es día de la oración, hoy es día de culto al Señor, y dejó todo por venir a la iglesia. Premia y recompensa esa actitud de bondad que tuvieron de venir al culto. Que el que esté enfermo sea sanado, que el que esté triste sea alegre, que tú le des la alegría en su corazón. Que el que esté necesitado, desanimado, tú lo bendigas, lo levantes y le des ánimo para seguir adelante. Bendice tu iglesia, Señor, que es tu familia, nuestra familia, que tú salvaste y que tú escogiste de esta ciudad para tu honra y tu gloria en este lugar. En el nombre de Jesús, que tu palabra brille y quede clara, por favor, Señor, en nombre de Jesús, amén. Hermanos, este tema que les traigo hoy es: la iglesia te necesita. Pero profundizando sobre la iglesia, hermanos, la iglesia te necesita. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la iglesia es una familia, la familia más extraordinaria que ha habido. Y como toda familia, hay problemas en todas las familias. Los hay aquí, los hay en nuestra familia personal, los hay en cada lugar de todo el mundo. Pero una de las realidades más grandes es que la iglesia te necesita. Así como tú necesitas a la iglesia te necesita a ti. Y esas citas que les puse ahí es la siguiente: Romanos 12, 4 al 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué somos, hermanos? Un cuerpo en Cristo. A ver, dígalo conmigo: somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La palabra alelón del griego es unos a los otros. Preocupados los unos por los otros, ayudados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, amados los unos a los otros, saludados los unos a los otros. Siempre está hablando de que somos un cuerpo, una familia, donde todos somos miembros y donde todos nos necesitamos. Por eso decimos que la iglesia nos necesita y tú necesitas a la iglesia. En esa perspectiva también voy a pasar a Corintios. 1 Corintios 12, 12, dice así, 12, 12, 1 Corintios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ese es el 12, más el 18 dice, 12, 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea que tú no escogiste a tus hermanos, fue Dios quien te los escogió. Y no debe renegar de su familia, no debe andar buscando culpables o pelear con sus hermanos, porque fue Dios quien se los puso, no fue el pastor el que se los puso. En cada iglesia local, hermano, fue Dios quien escoge, porque dice que Él es el que añade a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ese es el versículo 18. Y el verso 27, ya para finalizar, del capítulo 12 de 1 Corintios, dice 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y miembros cada uno en particular quiere decir que todos son especiales para Dios. Somos especiales para Dios, porque dice que Él lo puso cada uno en particular. Él lo salvó y lo puso en el cuerpo. Es un miembro que debe funcionar, que no lo debemos cortar, porque un cuerpo cortado un miembro cortado del cuerpo no funciona, solo no funciona. La Biblia no contempla un cristiano aislado. Ahora, déjeme decirle, hermano, que hay actitudes, y este es algo que les quiero enseñar hoy. Hay actitudes que destruyen la comunión, la relación entre nosotros. Y aún desde niños, los niños aprenden a tener actitudes negativas, donde no perdonan, donde tienen rencor, porque eso es lo que ven en el matrimonio, porque eso es lo que escuchan, donde andan, donde están viviendo. Y las actitudes que destruyen son muchas.
Hay personas, hermanos, que se quejan de todo y hablan mal de todo y de todos. Hay personas, hermanos, que no agradecen a Dios delante de sus hijos, sino que se quejan de la economía, se quejan de la esposa, se quejan de la escuela, se quejan del trabajo, se quejan de todo, de los salarios, se quejan de los precios, se quejan del día, se quejan de la noche, se quejan de la lluvia y se quejan del calor. Y entonces toman una actitud de queja en vez de agradecer a Dios porque están vivos. Hay personas que también quieren agradar a la gente y no a Dios. Y todo lo que hacen es querer agradar a la gente y vivir para el qué dirán. No, porque no vayan a decir algo, mejor no. Y muchos ni cristianos se hacen por temor al qué dirán de la gente. Y el qué dirán se convierte en un ídolo porque mucha gente le está dando gusto. Otros hermanos, peor todavía, que son cristianos pero tropiezan con los hermanos de la iglesia. Tropiezan con los hermanos de la iglesia. La Biblia dice que en la iglesia va a haber trigo y cizaña y que va a haber piedras de tropiezo, pero también dice Jesús en el Evangelio de Mateo 18: hay del mundo por los tropiezos, pero son necesarios para que se conozca quiénes son los escogidos. Cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dice: mejor le fuera que se amarrara al cuello una piedra de molino y se lanzara al mar. Una piedra de molino son toneladas y toneladas de peso. Rápido se iría al fondo del mar la persona. Que fuera causa de tropiezo para uno de pequeños. Y hay personas a veces en la iglesia que tropiezan y hay personas que hacen tropezar. Luego hay personas que se desilusionan de la iglesia y entonces empiezan a irse a otros lugares porque piensan que en la iglesia nada más los están usando. Y ese es un error del diablo, es una mentira del diablo. Porque el diablo quiere engañarte para que tú te pierdas. Aquí en esta iglesia hemos comprendido muy bien el significado de ser miembro de la iglesia y cómo debemos ser responsables ante Dios en todo. Aquí a nadie engañamos, ni a nadie estafamos, ni a nadie robamos. Aquí todo lo que hacemos es voluntario, no es obligatorio. Aquí es para la honra y gloria de Dios. Y Dios de hecho así lo pide en la Biblia. Tienes que nacerte del agua y del espíritu. Tienes que nacerte de adentro las cosas que hagas. Para el Señor, obviamente. Y hay personas que aun cuando tú los confrontas, nunca reconocen sus errores. Yo he enfrentado gente y le he dicho sus errores, la verdad, en amor, en cariño, porque los amo. Yo soy su pastor quien los bautizó y les digo: está mal, hermano. Nunca reconocen. Hay que aprender a reconocer cuando estamos mal y cuando nos lo dice el Señor a través de un hermano o de una hermana o del pastor. Porque las actitudes de no reconocer, hermanos, nos va a ir peor. Yo me he quedado sorprendido que cuando yo confronto a alguien, a un hermano, a una familia, a alguien que anda mal, en vez de, hermanos, corregirse, mejor se van a otra iglesia. Como cuando allá te corrigen y te regañan en el trabajo, no te vas del trabajo, sigues ahí. Como cuando te regañan en la escuela el maestro, sigues yendo a la escuela, no te vas. Nomás cuando te exhortan en la iglesia, te vas a otra iglesia. Mira qué bien, qué mal. Porque el diablo es lo que quiere, que andes como turista en las iglesias, de una en una. Y nunca echas raíces, ni nunca eres responsable como miembro. Quiero decirles, hermanos, que así hay muchos miembros. Yo he confrontado y prefieren irse cuando les dices la verdad. Jesús confrontó a las multitudes y les dijo: ustedes me andan siguiendo porque les dije comer pan y pescado. Desde entonces muchos prefirieron irse. Y Jesús no los forza, hasta les dijo a sus discípulos: también ustedes quieren irse, váyanse. Por ahí está la puerta muy grande. Y Pedro dijo: pues ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y usted también puede decir: pues ¿a dónde iremos si no hay otra iglesia mejor que la ICT? No dijeron un grito de júbilo. Compárela, si quiere, compárela con las demás para que vea que es una bendición pertenecer. Y muchos que se han ido ya quisieran volver. De hecho, están volviendo. Para que vean que aquí está la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y aquí hay dignidad, integridad y sabiduría para la honra y gloria de Dios. Amén. Ahora, deje decirle algo, hermanos. Hay muchos que están diciendo: yo no voy a la iglesia, porque es más peligroso ir a la iglesia que ir al mundo. Mira nada más, ¿quién te enseñó esa mentira?
Que en la iglesia hay más peligro que ir al mundo. ¿Por qué? Porque ahí te hacen caer, porque ahí no le echan ganas, porque hay mucha hipocresía, porque ahí hay mucho pecado. Déjeme decirle algo, ¿a poco usted no iría a un hospital? Porque allí hay muchos enfermos. Le voy a hablar con lógica. ¿A poco si ve lleno el hospital central y usted está enfermo, va a decir, no, yo no voy al hospital, allí hay muchos enfermos? ¿Usted preferiría morirse? ¿Verdad que no? Y la iglesia es el hospital del alma. O podemos decir que aquí es un teletón donde estamos convaleciendo, Dios nos está sanando. O un igletón, vamos a decir, ¿no? O un centro de rehabilitación espiritual, como lo quiera llamar. Para eso estamos aquí, para rehabilitarnos, para regenerarnos, para que Dios haga el cambio en nosotros, para hacer morir lo terrenal y lo carnal y ser espirituales. Pero aquellos que están criticando la iglesia, ¿quién sale a defender la iglesia cuando la critican? Cuando alguien habla mal de la iglesia, ¿quién la defiende? Tú tienes que pararte enfrente y defender la iglesia, amar la iglesia. No nomás el pastor se para enfrente y defiende a la iglesia. La iglesia vale la pena porque es de Cristo. Y a Cristo no le gusta que alguien hable más de su esposa. Es la esposa de Cristo. A mí no me gustaría que hablaran mal de mi esposa, pero cuando alguien habla mal de la iglesia, está hablando mal de la esposa de Cristo. Y sí las hay. Personas que se atreven a hablar mal de la iglesia. Esas personas, hermanos, que no vienen a la iglesia, sino que solamente vienen a criticar, o cuando vienen ven las cosas malas. Hermanos, el diablo está haciéndoles pensar o engañándolos en su corazón y en su mente, porque el diablo quita a los cristianos de la iglesia. Los quita, hermanos, les quita, porque influye, hermanos, en sus prioridades de su vida. Ellos dicen, no, yo primero el trabajo. Y la iglesia no, si hay tiempo voy a la iglesia y si no, no. No la consideran esencial, como el gobierno cuando cerró en la pandemia dijo, las iglesias ciérrenlas también, porque no son esenciales. Hermanos, nos están dejando atrás y menospreciando cuando Dios dice que en su palabra que la iglesia efectivamente es esencial. Es necesaria para buscar a Dios, para buscar la respuesta a la peste, a lo que está pasando alrededor. Y note, hermanos, que cuando hay gente así que piensa mal de la iglesia, yo salgo a defenderla y le digo, el diablo te está engañando con el afán y el engaño de las riquezas, el afán del mundo. Tú tienes, cuando tú no vienes a la iglesia por andar en el mundo, por andar trabajando, por andar afanado tras el dinero, tras el billete, con mucha justificación diciendo, mis niños te necesitan o el dinero, yo tengo que trabajar para educarlos, porque hago esto, porque necesito esto. Tú estás en contra de muchos versículos de la Biblia si haces eso. Para empezar, la Biblia dice en Hebreos 10:25, ¿qué dice? Sí, sé bien que lo saben. No dejando de congregarse como algunos que tienen por costumbre. O sea que se hace costumbre mala no venir a la iglesia. Y el diablo te enfría y te aparta como una brasa del brasero y duras un poquito ardiendo, pero ya luego te apagas porque ya no estás en el fuego de la iglesia, ya no vienes aquí a la lumbre donde estamos todas las brasas y carbones encendidos. Saben, hermanos, el enemigo trabaja y te hace pensar cosas. Tienes otro versículo en contra, busca primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todas estas cosas que tú andas buscando del mundo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestir? Te las añadirá el Señor. Cuando tú te alejas de la iglesia por el mundo y el afán y las cosas de este mundo, entonces tienes en contra muchos versículos, sobre todo, y te voy a mostrar que no venir a la iglesia es pecado, porque muchos dicen, no es pecado no ir a la iglesia, yo puedo faltar cuando quiera. Mira, tú sabes bien que debes venir a la iglesia. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y también el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabes? ¿Y no has leído Santiago 4:17? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con esa ya estás acabado si piensas que no venir es bueno. El enemigo es muy sutil y muy paciente con la gente y los engaña haciéndoles creer que no venir a la iglesia está bien, que ellos ahí en su casa oren, que ellos ahí en su casa lean, que ellos vean en el internet los mensajes, que ahí sean iglesia. Lean la Biblia. ¿No ha leído la Biblia que somos un cuerpo, que somos miembros y que nos necesitamos para funcionar, para ayudar, para cooperar unos con otros? No han entendido el concepto de la iglesia.
Pero deje decirle que esas actitudes son las que están destruyendo las relaciones y están haciendo que muchos cristianos se mundanalicen y apostaten de la fe. Porque el diablo no solamente te hace pensar, te quita, influye en las prioridades de tu vida. Dices, es que yo necesito pasear con la familia, es que mi familia es primero, es que yo es el día de descanso, el domingo, es que no tengo tiempo. Y el diablo también te hace que tropieces con la cizaña de la iglesia. Porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y Jesús lo dijo, yo no lo dije. Hay trigo y hay cizaña. Tú debes tener presente que debe ser trigo del Señor, no cizaña, porque al final los ángeles harán manojitos, la cizaña aparte la quemarán y el trigo lo meterán al granero del Señor. Pero es necesario, dijo el Señor, que crezcan juntas. El diablo, hermanos, usa el pecado para enfriar al cristiano y desanimarlo. Puedes ir a visitar a alguien que no viene y le dices, ¿cómo anda, hermano? ¿Cómo anda, hermana? No, yo ando bien. Está fría en el Señor, yo sé que está fría. Y no, es bien orgulloso y dice, no hombre, ahora estoy mejor, porque ahora soy más espiritual, ahora leo más la Biblia, ahora oro más. Aquí en la casa, hermano. ¿Y nosotros qué? Le dijo. ¿Y la iglesia qué? ¿Y los hermanos que el Señor le dio? Y donde Dios, la familia que donde la hizo nacer, ya renegó de ella. Eso no está bien. Y usted no va a poder ser feliz alejado de la iglesia. Porque, hermanos, cuando Dios salva a alguien, lo mete a la iglesia. Dios no salva a alguien y lo deja allá aparte, porque es cuando más lo necesita la iglesia. Más necesitamos la iglesia. Y por eso decíamos, la iglesia te necesita, sí, pero también tú necesitas la iglesia. Voy a avanzar. El diablo, hermanos, entonces aborrece la iglesia y produce actitudes que están destruyendo el buen cristianismo en la iglesia. La responsabilidad, la fidelidad del cristiano, el enemigo la está causando, la está destruyendo para desanimar, para enfriar al cristiano, porque el diablo aborrece la iglesia. El cristiano decae sin la iglesia, decae. Porque, hermanos, Dios no se equivoca en su palabra. Congréguense, asistan, vayan a la iglesia. Apoyen la iglesia, el ministerio, la visión, el pastor. Apoyen lo que es de Dios, lo que es bueno de la iglesia. Y saben, hermanos, les voy a decir una estadística, El 30% de los cristianos nunca volvieron a la iglesia después de la pandemia. Note, hermano, lo que estoy diciendo son estadísticas que sacaron los evangélicos. El 30%, o sea, por cada 100, 30 cristianos ya nunca volvieron a la iglesia. Y muchas iglesias cerraron después de la pandemia. Gracias a Dios nosotros nos bendijo con muchos líderes en las comunicaciones, y a través de los grupos estábamos pastoreando. A través de la internet, a través de los grupos de WhatsApp, las clases de escuela dominical continuaron. Nuestros hermanos Israel y Su estaban dirigiendo eso para que la iglesia no dejara de congregarse, a pesar de que nos cerraron el templo. Y creo que de aquí casi nadie se nos desanimó por la pandemia. No entramos en esos 30% de cristianos que no volvieron. Pues ¿sabe por qué? Porque no podemos permitir que el diablo nos desanime o no volver a la iglesia nomás por cosas que están pasando y que van a seguir pasando, señales antes de la venida de Cristo. Y ¿sabe algo, hermanos? Dios nos dio la bendición de ser una iglesia pudiente, una iglesia unida, una iglesia llena de profesionistas, una iglesia llena de jóvenes, una iglesia llena de femenil. Bendito sea el Señor, y de varones y de niños que aman al Señor. Gloria sea al Señor. Y muy pocos dicen amén. ¿A poco no le emociona lo que le digo? Ya quisiera que otros pastores, otras iglesias estuvieran tan orgullosos de una iglesia como ustedes. Dios nos ha permitido unirnos de tal manera que ni la pandemia nos pudo desunir. Gracias a Dios que nos unió más. Y veíamos en el culto los mensajes. Pero deje decirle cómo se enfría un cristiano. Le voy a decir cómo se enfría un cristiano para que usted vea. Y primero, no vas al culto. Ese es el primer domingo. Después te hacen una visita a tu familia. Número 2, domingo 2. Luego vas al centro comercial, domingo 3. Después ya estás cansado, domingo 4. Porque pues el domingo es el único día de descanso. Entonces llevas ya un mes sin venir a la iglesia. Después dices, yo no necesito la iglesia para buscar a Dios, domingo 1. Luego vuelves a practicar viejos hábitos que antes hacías, domingo 2. De repente ya estás hundido en el pecado, domingo 3.
y echas la culpa a todos. Luego descuidas la oración y la lectura de la Biblia y ya no tienes fuerzas para levantarte. Otro domingo, ya son 2 meses que no vienes a la iglesia y te está pasando esto. Ya no tienes fuerza para levantarte y luego toleras el pecado y empiezas a hacer lo que antes hacías. Entonces te preguntas, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí me pasó esto? Entiéndelo, hermano, el diablo no derriba a nadie de la noche a la mañana. El diablo tiene mucha paciencia y perseverancia, cosas que tú no tienes. Tiene mucha paciencia para tumbarte y es muy sutil, muy inteligente, muy zorro. El diablo sabe cómo hacerle poquito a poquito para enfriarte y que no vengas a la iglesia. Si logra hacer que no vengas a la iglesia, ya la hizo el diablo. Porque en la iglesia Dios te alimenta, oramos, alabamos a Dios. Y Dios, cuando hay alguien que le alaba, ¿crees que te va a abandonar? Cuando hay alguien que ora y ama a su iglesia, a su esposa, ¿crees que te va a abandonar? Dios te va a bendecir. Cuando tú asistas a la iglesia, ahí está la bendición. Por eso dice, ¿están los hermanos juntos en armonía? Ahí envío bendición y vida eterna. ¿Estás junto en armonía? Ahí envío bendición y vida eterna. Amén. Por eso aquí está enviando bendición y vida eterna. Y nos está recordando y confrontando para que no se nos ocurra, hermanos, faltar. A menos que esté vomitando, sí tiene el permiso de faltar. A menos que esté en el hospital o vomitando en su casa, no venga a la iglesia. Si está cualquier enfermedadita y todo eso, venga para orar por ti. Aquí Dios lo puede sanar. Me duele la cabeza, no voy a ir a la iglesia. Véngase, el diablo no quiere que venga y cualquier cosilla se la pone. Vale la pena estar en la casa de Dios. Pero deje de decirle, hermano, qué es lo que pasa. Finalmente las actitudes a mí me molestan mucho porque no son buenas, son negativas. Debes tener una actitud buena. La primer mala actitud fue la de Caín. Y Caín mató a Abel. ¿Sabe por qué? Porque lo odiaba, porque tenía celos de él y envidia, porque Abel presentó una ofrenda mejor que él. Abel trajo de lo más gordo del ganado y Caín trajo de los frutos de la tierra, una ofrendita nomás hay. Y Dios vio con amor y aceptó la ofrenda de Abel. Y en ese momento Caín dice que lo odió y lo mató, le invitó al campo y allá lo mató. No se sabe si con una quijada de burro o con una piedra, pero fue el primer asesinato del primer hermano, del primer nacido de mujer. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando Dios lo confronta y le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Él responde, muy propio, como si Dios no supiera, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es como si Dios le dijera, o yo hubiera dicho, amén, eres guarda de tu hermano. Caín, eres guarda de tu hermano, porque eres el mayor. Tú debes cuidar a tu hermano menor. Y Dios lo confrontó y Caín, hermanos, se sintió mal. Y entonces, hermanos, Dios lo echó, hermanos, a una tierra inhóspita. Pero le puso una señal para que cualquiera que lo viera no lo matara, porque el matar a Caín, hermanos, iba a recibir mucha maldición. Pero lo importante que yo quiero que note es que las actitudes negativas, malas o satánicas o diabólicas, no ayudan a la vida, no ayudan a la vida de la iglesia, menos a la congregación. Y luego en 1 Juan, hermanos, dice, no seas como Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pues porque sus obras eran justas y sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las de su hermano eran justas y sus obras eran malas. Quiere decir que él traía mal en su corazón, traía maldad en su corazón. No dio su ofrenda con amor, con todo, con generosidad. Y la actitud es mala, hermanos, desde el principio. Por eso hay que tener cuidado de no ser como Caín. Desde entonces hay hermanos que al odiar a un hermano se convierten en Caínes. El espíritu o la actitud de Caín es odiar, es tener celos, es envidiar a un hermano. Si Dios lo ha bendecido, que lo bendiga. A mí me da gusto cuando Dios bendice a un hermano que le da un carro nuevo o ya tiene su casa nueva. Gloria a Dios, yo lo felicito y lo bendigo. ¿Por qué? Pues porque todo es de Cristo, hermanos, no es nada nuestro. Y si alguien prospera, a mí me da gusto porque es de mi familia. Ahora, voy con la otra actitud, la de los hermanos de José. Hermano José tuvo hermanos, ¿qué hermanos tuvo? ¿Verdad? 11 hermanos, pero tremendos.
de Rubén, Simeón, Gad, Judá, Gad, Isaacar, y todos esos hermanos que estuvieron para matarlo, echarlo al pozo, y con envidia, hermano, porque Dios le había dado a José sueños del futuro de la familia y de la nación. Entonces fue envidiado y fue maltratado y fue vendido y fue llevado hasta esclavo a Egipto. Cuando hay una actitud como la de los hermanos de José, que es envidia, tenemos que cuidarnos, hermanos, no darle lugar al diablo a tener envidia por los demás, ni a querer hacerle daño a un hermano menor, o a una hermana, o a un niño, o a una joven de la iglesia. Tenemos que tener cuidado de cómo nosotros pensamos y hacemos las cosas, porque una actitud es un hábito malo, un sentimiento de corazón con lo que haces tú las cosas. Tenemos que tener actitudes positivas, cristianas, del fruto del Espíritu, no de las obras de la carne, porque la carne obra puras actitudes negativas. Cuando no es adulterio, es fornicación, son pleitos, chismes, odios, y luego hechicerías y brujerías, contiendas, celos, iras y pleitos. Y bueno, la obra de la carne son muchísimas. El fruto del Espíritu son 9, más 3 más que están en Efesios: santidad, verdad y bondad, y todo lo que Dios dice en su palabra que es del fruto del Espíritu. Pero quiero acabar con esto, hermanos, para ir terminando, que tú necesitas la iglesia y hay que cambiar las actitudes, porque hay otra actitud que no me gusta, y es los fariseos del siglo XX. La actitud de un fariseo, hermanos, deje decirle cuál es la actitud de un fariseo, o era, y para ver si hoy las hay. No practican la Biblia, pero esperan que otros la practiquen. Ellos dicen, no, practica la Biblia, y ellos mismos no lo hacen. Ponen cargas pesadas en otros hermanos y ellos no la quieren mover ni con un dedo. Exigen que se comporte como cristiano y ellos no lo hacen, no son. Eso es fariseo del siglo XXI. También utilizan a Dios para su conveniencia. O sea, lo quieren usar como cómplice de sus pecados y a su conveniencia. Si me das, no, yo sí creo en ti. Si me prosperas, yo sí creo en ti. Y el fariseísmo, hermanos, es quererle como torcer un brazo a Dios para que te ayude a fuerza. Y eso no es bueno. Luego, todo lo hacen por tradición y costumbre. Hay cristianos fariseos que todo lo hacen por tradición y costumbre. Cuando vienen a la iglesia, cantan, y todo es por costumbre. Rutina, costumbre, tradición, esa es la religión. Pero el que tiene una relación lo hace todo, hermanos, de todo corazón, espontáneamente, adora, y no importa que ande cansado, enfermo, él adora, porque el Señor lo que pide es en espíritu y en verdad, no en tradición y religión. Y luego la que sigue es: buscan la alabanza de la gente, que la gente los alabe porque oran muy bien, que la gente los alabe porque ellos cantan muy bien, que la gente los alabe porque ellos diezman. Y no es así, hermanos, o ellos ayunan. No debe ser así, porque les importa más su relación con la gente que con Dios. Y hermanos, quiero concluirles diciendo: si hay fariseos actualmente, o si hay como los hermanos de José, o si hay actitudes como las de Caín, debemos desecharla. La iglesia es una familia, y Dios, hermanos, y esta es la conclusión: la iglesia es el plan de Dios para nosotros. Porque a pesar de todas las espantosas fallas que pueda tener la iglesia, es la única comunidad, hermanos, en la humanidad a favor del hombre y de la mujer y del matrimonio y de todo lo que hay. La iglesia es la bendición más grande que puede haber en el mundo. ¿Y cómo Jesús edifica la iglesia? Es el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Está trabajando en la femenil, está trabajando en los jóvenes, está trabajando en los niños, está trabajando en la escuela dominical, está trabajando Dios en el instituto bíblico, está trabajando en los que oran poniéndose la armadura de Dios, está trabajando, hermano, porque ora y activa a los ángeles. La sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, y toda la iglesia unida, hermanos, de rodillas, es más poderosa que un ejército de pie. Y pararse firme en la palabra de Dios, en oración, hermanos, eso es el poder de una iglesia unida. Y eso es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Por eso termino diciendo que el plan de Dios es la iglesia. El plan de Dios es la iglesia, y tú estás incluido.
Le mandé a Robin Hart el video donde ustedes están allí en la resurrección, el día de resurrección, enfrente diciendo: Pastor Robin, gracias, Dios lo bendiga. ¿Se acuerdan? El culto de resurrección. Y dice: es amazing. Esa es su palabra. ¿Sabe qué es amazing? A ver, ¿quién habla inglés aquí? Mande. Es sorprendente lo que están haciendo ustedes. Otros ven lo que usted no ve. Usted puede ver fallas allí, aunque anden vestiditos de blanco como palomitas, ¿eh? Por dentro a lo mejor tengan fallas, pero otros dicen: hombre, iglesiaza, los felicito, gloria sea al Señor. Y por eso, hermanos, la iglesia es el plan de Dios. Jesús está pastoreando la iglesia, hermanos, y nosotros, nuestro deber, lo digo yo y lo digo para terminar, debemos cuidar a cada uno. Yo ando tras los que no vienen, y ando tras los que llaman, y ando tras los que evangelizamos en la plaza. Ando en oración y visitándolos. Debemos salvar a cada uno. Atentamente, el pastor. Puestos de pie. Puestos de pie. Quiero que pasen buena noche y vayan meditando en lo que acaba de escuchar. Hermano, la iglesia te necesita. Vamos a ir a evangelizar el domingo. La iglesia te necesita. Hay celebraciones. El mes de abril vamos a la mitad. La iglesia te necesita. Tú eres importante. No te hagas a un lado. No reniegues de la familia que Dios te dio. No critiques a los demás. Haz algo, únete. Estamos trabajando. No es tiempo de chismear ni de pelear. No es tiempo de criticar. Es tiempo de unirse en el nombre de Jesús y lograr los propósitos de Dios. Vamos a orar. Guarden silencio los niños, también ellos van a orar. Niños, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, como los cuates que oran. Señor, aquí está ya tu iglesia, lista para orar, para darte gracias por la increíble bendición de ser parte de la familia más extraordinaria en esta tierra. Por el paquete de bendiciones que nos diste cuando fuimos salvos y bautizados. Gracias por formar parte de esta familia, de la cual amamos unos a otros, como dice tu palabra, y somos miembros los unos de los otros, un cuerpo. Permítenos nunca renegar ni dejar nuestra responsabilidad y deber y privilegio de ser miembros de esta iglesia. Que Tepic vea en esta iglesia, Señor, un ejemplo. Una iglesia perseverante, una iglesia que dejó los ídolos para convertirse al Dios vivo y verdadero. Una iglesia expectante de tu segunda venida. Una iglesia que te ama, que te sirve y te obedece. Perdónanos, Señor, cuando hemos fallado o desanimado. Perdónanos cuando hemos tropezado y visto fallas. Pero, Señor, ayúdanos a tener paciencia con cada miembro que falta, con cada miembro que peca, que se desanima. Tú moriste por ellos. Tú estás trabajando con cada uno y no has terminado. Estás trabajando con nosotros para preparar una iglesia pura y santa, con vestiduras blancas de lino fino, santa, que son las acciones justas de tus hijos. Permite que tu iglesia sea una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, para cuando arrebates tu iglesia podamos ir contigo y ninguno nos quedemos a sufrir la gran tribulación. Límpianos de todo mal y ayúdanos a cumplir la gran comisión y los dos más grandes mandamientos de amarte a ti y al prójimo. Y que nos preocupemos por el hermano que no está aquí, por los que ya no están. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. También el equipo de evangelismo, gracias, Señor, por ellos, por la rondalla, por todos los grupos de la iglesia, Señor. Te adoramos. Úsanos, Señor. Úsanos, ábrenos puerta como lo estás haciendo con lo de la electricidad de allá arriba. Ábrenos puerta en el evangelismo. Ábrenos puerta en la predicación en esta colonia. Ábrenos las puertas de los cielos para ir contigo a las bodas del Cordero. Que tu bendición nos acompañe hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.